Hola chicos, ¿me escuchan a distancia? Hola, hola. Sí, profe, sí, Hola, se profe. escucha. Buenas tardes. Sí, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Bueno, ahora ustedes como imagen van a ver sus compañeros presenciales, ¿sí? Que antes no lo habían visto. Por el momento lo vamos a dejar así, estoy haciendo una explicación vinculada con el tratamiento contable. Estamos con bienes de uso. Le estaba explicando a los chicos que a los efectos de la incorporación de los bienes de uso yo puedo utilizar cuenta única o cuenta desdoblada. Cuenta única es incorporando los bienes que yo adquiera a la cuenta mercaderías. Y como contrapartida, si la modalidad de adquisiciones es de contado, la cuenta que voy a utilizar va a ser caja o bancos. Esas cuentas, ambas, son elementales patrimoniales de activo. ¿Está claro? Bien. La otra modalidad, y que ustedes lo van a ver en el libro, es que puedan utilizar cuenta desdoblada. ¿Sí? La cuenta desdoblada, ¿qué significa? Que cuando realicen la adquisición y tengan que incorporar esos bienes de cambio, no van a utilizar la cuenta mercaderías por el momento. Por el momento, esa cuenta que van a usar es una cuenta informativa. ¿Se acuerdan cuáles eran las cuentas informativas? ¿Cómo se llamaban? De movimiento, puente o control. ¿Sí o no? ¿O eran otras? ¿O las informativas eran otras? ¿Seguro? Fíjense en el libro. Lo que tengan. ¿Pueden entrar en el celu? ¿Cómo? ¿Las informativas cómo se llaman? O de orden. Cuidado. Las informativas o de orden son otras. ¿Y estas cómo se llaman entonces? De movimiento, puente o control. Entonces,
dentro de aquellas, ¿sí?, cuentas no elementales, ustedes tienen dos tipos. Las informativas o de orden, que yo les mencioné el ejemplo y que lo usamos ¿para qué? Para la mercadería en consignación, por ejemplo. Y yo les había dicho que el asiento contable sería registrar mercadería en consignación a proveedores por mercadería en consignación. Y ese asiento es un asiento que es o no tiene impacto, ¿sí?, sobre la ecuación contable patrimonial, sino que lo que tiene es la virtud de ser información complementaria a lo que sería la registración, más allá que esté registrado. Esas cuentas, cuando ustedes las leen, debieran estar ¿dónde? Informado en una nota, no dentro de los estados o de los informes contables, sino en la información complementaria. Vieron que cuando yo les presenté acá un cuadro, teníamos estados contables, información complementaria y lo que eran los reportes internos. Esa información de las cuentas de orden va en el del medio, en las notas o en la información complementaria. ¿Está? Entonces, ¿qué va a decir? Que en el depósito hay tantas unidades que no son propiedad de la empresa, sino que son propiedad de otra empresa y por la cual, digamos, yo voy a ganar una comisión por venderlas, pero no son de propiedad de la empresa, es de una tercera empresa. ¿Bien? Volviendo al tema, entonces, las cuentas que vamos a usar son las de puente o control o de movimiento. No vamos a usar. ¿Por qué? Porque esta información que yo estoy registrando no es informativa. En realidad tiene impacto sobre la ecuación contable. ¿Por qué? Porque me va a incrementar los recursos. La diferencia está en que voy a usar una cuenta de movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros los efectos de determinar más adelante en la unidad 5 el costo de la mercadería vendida, utilizo una ecuación y esa ecuación es igual a existencia inicial más las compras menos la existencia final igual al costo de la mercadería vendida. ¿Está? Existencia inicial. ¿Qué significa? Inicio el ejercicio. La existencia inicial es la existencia final del ejercicio anterior. Supongamos, 31 de diciembre 2024 terminó el ejercicio con 1.000 unidades a 10 pesos. Tengo 10.000 pesos de mercadería. Entonces, el día primero, a primera hora, ¿qué existencia inicial tengo? La misma de la final a la última hora del día anterior. Entonces tengo 1.000 unidades a 10 pesos. Todo eso está en la cuenta mercaderías. ¿Está claro? Está acumulado ahí. Pero ahora desdoblamos las cuentas y ¿qué decimos? Que todas las adquisiciones que realicemos durante el ejercicio las vamos a acumular en una cuenta que vamos a llamar compras. Y si es de contado, va a ser compras a caja y banco. ¿Está claro? Pero ¿cuál es la particularidad? Que esta cuenta es una cuenta elemental, no elemental, ¿sí? Vamos a poner no es, ¿de qué? De movimiento. ¿Estamos? ¿Qué función tiene esta cuenta? Esta cuenta en realidad tiene una función de darme un mayor detalle de la información. Yo con esto puedo diferenciar que la mercadería del inicio respecto de qué? De las compras que yo he realizado durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo voy a tener dos cuentas contables y la voy a hacer a modo didáctico. Usamos las T. La cuenta tiene las columnas, los títulos, información cualitativa, cuantitativa, el nombre, todo, ¿está? Pero lo hacemos así. Entonces, ¿yo qué tengo? Que la existencia inicial del ejercicio la tengo en la cuenta mercaderías.
Y todas las compras que haga en el ejercicio la tengo en la cuenta compras. O sea que la sumatoria de esas compras, ¿sí? De esa cuenta compras representa únicamente las adquisiciones que realicé durante el ejercicio. Y la cuenta es no elemental de movimiento. ¿Está? Con eso nos quedamos. Esa cuenta, por ser de movimiento, al cierre del ejercicio tiene que desaparecer. Eso lo vamos a ver en la unidad 5. Acá estamos viendo incorporación. Hasta ahí llegamos. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de registrar la incorporación de bienes, usando cuenta única o cuenta desdoblada. Esto únicamente lo utilizamos para bienes de cambio y para una empresa comercial, lo vamos a ver así. No lo vamos a ver para una empresa industrial, para una agropecuaria, ni nada por el estilo. Y no se utiliza para bienes de uso intangibles, no. Se utiliza únicamente para bienes de cambio. ¿Está claro eso? Ténganlo presente. Ustedes lo van a ver para eso. Bien, y esta cuenta caja banco, elemental patrimonial de activo. ¿Está hasta ahí? Perfecto. ¿Sí? Uh-huh. Eso es unidad 5. Puede haber sido que, digamos, haya sido uno de los iniciales en donde tratamos de hacer una aproximación, pero en realidad ahora lo vamos segmentando. ¿Qué es lo que hiciste vos en ese ejercicio? Primero usaste cuenta única. Cuando compraste, vamos a hacer de contado. Mercadería caja. Cuando vos la vendes, ¿qué haces? Causa-efecto. Yo, por haber entregado un bien, la mercadería, ¿sí? ¿Qué ocurre? Se me produce un ingreso que es la venta. Pero ese bien que yo estoy trasladando al tercero, a mí me costó. Que en su momento, como yo lo tenía en el inventario como mercadería, era un, ¿qué? Un costo a consumir. Cuando yo lo vendí, se consume. Por lo tanto, ahí es cuando tengo que registrar ¿qué? Costo de mercadería vendida, mercadería. Entonces, yo por la venta, ¿qué hago? ¿Sí? Causa-efecto. Recibo un recurso, o sea que caja, débito. Acredito la cuenta ventas, que es una cuenta elemental diferencial de ingreso. ¿Sí? O sea, caja venta. EPA, elemental patrimonial de activo, aumenta. ¿Sí? Y por otro lado, tengo un ingreso directamente. Vamos a hacerlo separado. Ahora, como consecuencia de eso, como efecto de haber vendido, ¿qué ocurre? Se me fue mercadería. Acredito la cuenta mercadería. Pero esa mercadería que yo estoy vendiendo, para mí tenía un costo, que en su momento, como lo tenía en stock, era consumir. Ahora lo transformo en consumido. ¿Qué hago? Débito, costo de mercadería vendida, que es una cuenta elemental diferencial de egreso. Y acredito la cuenta mercadería porque la mercadería se fue. ¿Por qué valor? Por el valor de costo, lo que me costó acá, cuando la compré. O sea, que ese valor de incorporación que es en este momento en la unidad 4, en la unidad 5, ese valor se va a transformar, ese costo a consumir en un costo consumido, por lo tanto, se va por el valor de ¿qué? De incorporación. Es de ahí que el concepto de costo es más amplio que el de egreso o de un gasto. ¿Por qué? Porque el costo puede ser a consumir o consumido. A consumir en este momento, porque yo sé que estos bienes los voy a vender. Entonces lo activo. Por eso es que dice, ustedes van a ver la filmina que tenían, que dice que es el costo es un concepto más amplio, que está más asociado a una inversión que a un gasto directamente. ¿Está? Y la inversión, ¿cuándo la hacemos? Cuando yo decido la compra. Acá. ¿Está? Ahí, sí, compra. ¿Estamos? ¿Clarísimo eso?
¿Para todos? Bien. Entonces, esto sería el tratamiento contable de una operación de bienes de cambio de contado. ¿Estamos? Bien. Cuando nosotros comenzamos a hablar a plazo, todo se complejiza. Esta cuenta esté en cualquier sistema que esté, se usan iguales. Hay que ver cuáles son las cuentas que se van a acreditar o debitar adicionales si yo adquiero de manera financiada. ¿Está eso? O sea, que esto o esto, por más que adquiera de manera financiada, siempre yo tengo que incorporar, usando la misma idea, que precio de contado más todos los gastos necesarios, ¿sí? Y de los cuales tengo que excluir determinadas cosas. Menos bonificaciones, menos descuentos y menos impuestos recuperables, ¿sí? Bien. Esto yo lo voy a tratar de transformar a financiado. Es la otra manera de adquirir, ¿sí? Supongamos que yo le entrego, perdón, que adquirimos en cuenta corriente. Si adquirimos en cuenta corriente, en lugar de caja y banco, ¿qué cuenta usaré? Proveedores, ¿sí? Entonces, la cuenta acá, ¿cuál va a ser? Una cuenta que representa ¿qué? No al activo, sino es una cuenta elemental patrimonial de pasivo. ¿Estamos? Y en ambos casos, ¿qué pasa? Fíjense, seguimos igual, mercadería y compras. No varía. ¿Estamos? Después habrá que ver acá, generalmente nosotros cuando le damos estas aplicaciones y si se adquieren cuenta corriente, lo más probable es que después aparezcan los intereses y que en este momento no aparezcan. ¿Sí? Distinto sería el caso que en vez de adquirir en cuenta corriente, entonces esto sería una adquisición que es financiada en cuenta corriente. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Mercadería a proveedores o compras a proveedores. ¿Sí? Sigan tomando nota. ¿Qué otra alternativa yo tendría si adquiero de manera financiada? Podría ser documentada. O sea que la anterior era una adquisición en cuenta corriente no documentada. ¿Sí? O una adquisición no documentada en cuenta corriente. O directamente en cuenta corriente. ¿Qué podemos tener? Que yo le entregue un documento, o sea, un pagaré. ¿Qué cuenta podría aparecer? Documento a pagar. Pero ¿cuál es la particularidad? Que generalmente ese documento a pagar, si yo había comprado por 900 pesos, seguro me van a cobrar intereses. Y la particularidad es que el pagaré no dice que devenga intereses de cada 30 días de tal porcentaje. No, directamente tiene que estar contenido en el valor nominal del documento. Entonces, yo no puedo emitir el documento por 900 pesos, sino que lo tengo que emitir ¿por cuánto? Por los 900 más los intereses. Vamos a hacer fácil. 900 es el precio contado y el precio financiado con un documento, o sea, con un pagaré, es 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, esa diferencia, por esa diferencia de esos intereses, yo lo voy a imputar a una cuenta regularizadora. ¿Pero por qué? Porque en realidad yo estoy en el momento de la compra y en el momento de la compra yo tengo que evaluar o darle valor a los créditos por el valor actual. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo pongo la mercadería, ¿por qué precio la habíamos adquirido? 900. Y el documento a pagar que yo entregué, porque el documento dice 1.000 pesos y no dice más nada. Hay una diferencia. Esa diferencia es que, en definitiva, lo que me cobran por financiar.
Esa diferencia entonces la voy a imputar a una cuenta, ¿sí? Que la vamos a denominar intereses negativos a pagar. ¿Por qué negativos? Porque los voy a pagar yo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a hacer? A debitar una cuenta que vamos a llamar intereses negativos a devengar. ¿Por cuánto? Por 100. En ambos registros, ya sea que use mercaderías o compras, no cambia. Lo único que cambia es la cuenta compras por mercadería, nada más. Entonces acá también va a ir la cuenta intereses negativos a devengar. Bien, si la tenemos que clasificar a esa cuenta, ¿qué decimos? ¿Qué cuenta es? ¿Elemental? ¿Patrimonial? ¿Regularizadora de qué? ¿A quién regulariza? ¿A compras o a documento a pagar? A documentos a pagar. Y la cuenta documentos a pagar es elemental patrimonial de pasivo. Por lo tanto, ¿sí? Es que regularizadora de pasivo. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Por qué lo hacemos de esa manera y por qué decimos que ajusta el valor? Porque ustedes, si tuviesen que presentar la información, ¿cómo lo van a ver? Lo van a ver así, documento a pagar por 1000, ¿sí? Y debajo van a tener la cuenta intereses negativos a devengar por 100. O sea, que les va a dar un valor neto que les va a decir 900. Porque al día de la operación, ustedes no deben 1000, ¿deben cuánto? 900. Por eso decimos que las cuentas regularizadoras o reguladoras son aquellas que lo que hacen es que ajustar el valor ya sea de un activo o de un pasivo. En este caso, está ajustando el pasivo, ¿sí? Un valor que corresponde al pasivo a los efectos de qué? De determinar cuál es el valor actual del pasivo, el valor de hoy. ¿Por qué? Porque los 1000 es una moneda dentro de 30 días, por ejemplo. ¿Está? ¿Qué significa eso? Si yo hago una línea del tiempo, 0, hoy, son 900 pesos lo que yo debo. Al día 30, debo 1000. Entonces, este es un elemento que se imputa de acuerdo al tiempo o si se dio el hecho sustancial o el ingreso, el interés. En función al tiempo. Por lo tanto, estos intereses, ¿qué hacemos después? Los devengamos. ¿Qué hacemos? Intereses negativos a intereses negativos a devengar. Se cancela la cuenta regularizadora y me queda la cuenta intereses negativos como una cuenta elemental diferencial de egreso. ¿Está claro? Sí. Bien. Exacto, cuando vos tengas que reflejar, ya sea un ingreso o un egreso que se va a producir a futuro, pero lo tenés que reflejar, ahí va una cuenta regularizadora. Salvo que vos lo hayas pagado. Si vos lo pagaste, ¿qué va a ir? Un activo que es un adelanto, o sea, un pago por adelantado. ¿Está? O sea, vos siempre pensás en eso. Si vos tenés que reflejar un valor que está en el futuro, seguro que hay una cuenta regularizadora en el medio. ¿Está? Porque si vos decís, che, mira, vamos al otro caso, componente financiero, el otro elemento que interviene que ustedes ya vieron en un práctico. ¿Qué tenemos en ese caso? Que ustedes le dan el valor de hoy y le van el valor futuro. Ah, decís, che, acá seguro que hay una cuenta regularizadora. ¿Por qué? Porque el documento tiene el valor final, ¿sí? Reflejado, el valor del futuro, no el valor del presente.
Porque, ¿qué te dice? La factura dice por 1000. Pero dice, si vos me pagas antes de los 10 días, 800. Si vos me pagas antes de los 20 días, 900. ¿Te das cuenta? Y tiene el valor futuro. Entonces vos, ¿qué vas a poner? En proveedores pones el valor futuro, porque es el valor final del comprobante. ¿Sí? Abajo una leyenda te dice eso. Entonces, hay, como sabes, que pueda haber un egreso a futuro diferido, en definitiva, porque ese es caso yo compro, hay un egreso, porque va en contra mío. ¿Está? Si yo vendo, iría a mi favor, es un ingreso diferido. Yo lo reflejo con ¿qué? Con cuentas regularizadoras. ¿Sí? ¿Lo van viendo eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera podemos usar las dos cuentas y lo que varía es el nombre de la cuenta. Después vamos a ver en la otra unidad qué pasa con esa cuenta. ¿Por qué? Porque las cuentas de movimientos tienen que quedar canceladas al cierre de ejercicio. Pero mientras que esté transcurriendo el ejercicio, las usamos y tienen saldo. ¿Está claro? El ejercicio o el periodo de determinación de la información, porque no precisamente puede ser el ejercicio. Puede que yo haga cortes mensuales. Si yo hago cortes mensuales, la voy a tener que cancelar todos los meses, ¿sí? Para determinar qué, el costo y determinar cosas, ¿sí? Pero si yo considero el periodo de tiempo de un año, le doy durante todo el año con compras, ¿sí? Bien, ¿preguntas? ¿Algo más? ¿Estamos? Bien. Componentes financieros. Vamos al ejemplo. Yo voy a borrar esto nuevamente. Dejo las cuentas principales, aunque tenga poco espacio. Y volvemos al ejemplo que yo mencioné recién. Vamos al ejemplo. Escuchen el ejemplo de nuevo. Yo adquiero mercadería, ¿sí? De manera financiada, en donde no me determinan cuál es la tasa, pero sí me dan diferentes valores. O sea que tengo un precio total financiado y tengo un precio de contado. Yo recién les mencioné y vamos a poner aquí, vamos a poner precio total financiado, vamos a poner de este nombre, 1000 pesos, ¿sí? Total por decir todo el periodo de tiempo, no porque tenga otros componentes. Otro componente en el sentido que tenga otros costos. Esto es como la tasa que ustedes van a ver del costo de la cuota o del préstamo, ¿sí? Cuota, ¿cómo decimos? Total financiación, esperen, que retome, me voy a cambiar de tema. En los préstamos, ustedes van a ver la tasa efectiva, la tasa nominal, ustedes lo pueden leer esto, más allá que no sepan el contenido, lo pueden leer. Y también ven costo financiero total, es decir, que le ponen todo. Además de ponerle la tasa de interés, le ponen el IVA, le ponen el seguro de vida, le ponen otras cosas. No, acá precio total financiado diciendo el máximo de tiempo, ¿sí? Después tenemos alternativas, supongamos esto, 30 días. Vamos a poner antes de 10 días, 800. Antes, vamos a poner de los 20 días, 900. Bien. Entonces, cuando yo veo esos detalles, digo, acá hay algo raro. Primero y principal, digo, che, ¿cuál es el precio contado? Ah, lo que pareciera siempre más bajo, 800. Entonces, la diferencia entre el precio total financiado o el precio financiado menos el precio contado, ¿qué me da? El componente financiero. A devengar en este caso. ¿Por qué? Porque yo hoy cuando adquiero, yo no debo 1000, debo 800. Entonces tengo que reflejar esa situación. ¿Con qué lo hago? Con la cuenta componente financiero negativo a devengar. Yo lo pongo con signos, pero usted escriba. ¿Está? Entonces, ¿qué pongo?
800 es el valor de incorporación porque es el precio de contado. 200 es el componente financiero a devengar porque es un egreso diferido que yo todavía no sé qué opción voy a tomar. Puede que se devengue, ¿sí?, con el transcurso del tiempo, o puede que no, porque yo elegí pagar de contado. Y yo puedo pagar de contado hasta el día 9, porque dice, antes de los 10 días pago el precio más bajo. ¿Sí? Bien, entonces, acá cambiamos la cuenta, y acá no sería un documento, porque yo no entregué, no es documentado, sino que adquirí en, silencio chicos, en cuenta corriente. Proveedores por 1000. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Bien? Yo voy a borrar esto, porque en definitiva es igual acá, no cambia. Compras sigue siendo compras. Vamos a cambiar ¿para qué? Para ver qué pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Transcurrido el tiempo, acuérdense que habíamos visto cuáles eran las pautas de imputación. Yo al comienzo de bienes de cambio le di cuáles eran las pautas de imputación, que son las mismas. Silencio, chicos. Les di cuáles eran las pautas de imputación. Primero, que había que, en definitiva, cuando nosotros hablamos de egresos, que estaban vinculados con ingresos. Entonces los reconocíamos en el mismo momento que se producía el ingreso. Había otros egresos que estaban vinculados con el transcurso del tiempo. Entonces, transcurrido el tiempo, los reconocíamos. Y como tercera opción teníamos que ninguno estaba vinculado, ¿sí?, o algunos, digamos, no estaban vinculados ni con ingresos, ni con, digamos, tampoco con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, los registrábamos o los imputábamos o reconocíamos como egreso cuando, ¿sí?, exacto, cuando lo conocíamos. ¿Está? Esas son las tres. En este caso, si ustedes se fijan, está vinculado con ¿qué? ¿Qué tenemos acá? Tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando llegue el día 10, supongamos que esto, vamos a hacerlo fácil, esto es el 1 del, vamos a suponer que fue agosto, el 1 del 8. Entonces, yo el día 10 del 8, digo, ya está, ya no puedo pagar 800 pesos. Ya entro en la condición de ¿qué? De 900 pesos. Para entrar en la condición de 900 pesos, ¿qué voy a tener que hacer? Es decir, componente financiero negativo, ya hay un egreso. ¿A qué? A componente financiero negativo a devengar. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 100. ¿Por qué? Porque ahora pasé al escalón de los 900. ¿Sí? Y lo vamos a reflejar, ahora yo borro esto, lo vamos a reflejar ¿dónde? Lo vamos a reflejar en una presentación, digamos, del pasivo. Entonces yo tengo el pasivo. ¿Qué voy a decir? Que mis deudas, ¿cómo están compuestas? Esto vamos a hacer 1 del 8 y acá al lado vamos a poner 10 del 8 para que ustedes puedan ver la diferencia. ¿Qué tenemos? Proveedores, en principio tengo 1000. Componente financiero negativo a devengar, ¿por cuánto? En este caso por 200. O sea que la deuda neta son 800 pesos. Eso es el día 1 del 8. Yo debo 800 pesos. Cuando llego al día 10 del 8, ese pasivo ya es distinto. Tengo proveedores por cuánto? Por 1000. Sigue siendo 1000, porque acá con este asiento no cambió. Proveedores, 1000. Lo que cambió es el saldo de componente financiero negativo a devengar. De 200, como yo disminuyo 100, ¿en cuánto me quedó? En 100. Por lo tanto, la deuda a partir del 10 del 8, ¿cuánto es? 900. O sea, que ahí, habiéndose
devengado ese egreso diferido, hay parte que ya no es egreso diferido, se devengó. Ahora me queda como egreso diferido, me quedan 100 pesos nomás. ¿Sí? Si yo hoy, día 10, decido pagar, ¿qué ocurre? ¿Cuánto voy a pagar? ¿900 o 1000? 900. Y lo que va a ocurrir, que ese egreso diferido que no se devengó porque no transcurrió el tiempo, lo voy a cancelar directamente. Entonces, el asiento, supongamos que yo pago el 11 del 8. El 11 del 8, vamos a suponer que pagamos en efectivo, ¿qué voy a tener? Por un lado, cancelamos la deuda. Proveedores no se va a ir por lo que efectivamente pago, sino que se va a ir por lo efectivamente registrado, porque si no la cuenta no me va a quedar en cero. Entonces, eso es mayorizando. ¿Se va por cuánto? Por 1000. Es lo registrado. ¿Cuánto dinero yo entrego? 900. Pero no se verifica la igualdad contable, porque eso, si ustedes lo miran, tengo 1900 y yo tengo que tratar siempre, a toda costa, de mantener la igualdad contable. ¿Quién me lo compensa? Que yo tengo acá una cuenta regularizadora de un egreso que refleja un egreso diferido que nunca se va a devengar. Y para que eso no ocurra, ¿qué tengo que hacer? Cancelar el saldo que restaba. Entonces, ¿qué hago? Componente financiero negativo a devengar por 100. Profe, Sí, te escucho. disculpe que lo corte. ¿Hay alguna posibilidad que se pueda enfocar el pizarrón? Porque es un poco complicado seguir la explicación si no se puede ver lo que se escribe. A ver, te lo voy a tratar de focalizar. Muchas gracias. De nada. Ay, no me digas que no. Sí. Ay, ¿por qué habrá sido que acá sale? Ah, no, acá está. No. Ahí está. Ahora lo vamos a ver si podemos focalizar. ¿Por qué los apunta usted? No sé. No, hay que girarlo. Qué raro que esté. Giramos, pero llegamos, ¿no? Ay, sí, ahí te Ay, ves. sí, Qué gracias. bien, gracias. ¿Estamos? Gracias, profe. Bien ahí. Entonces, fíjense en que ahí lo que hicimos es utilizar cuenta única, o sea, mercadería en lugar de compras. O sea que si no, estaría reflejado en este lugar la cuenta compras. Nada más. El resto del ejemplo no varía nada. Estamos viendo, recuerden, la particularidad del componente financiero, o sea que estamos en una condición de compra financiada, que nos financian en cuenta corriente. Y la particularidad es que el precio total facturado ha sido 1000 pesos. Por lo tanto, cuando yo
registro la deuda a proveedores, lo hago por 1000. Pero dentro de las condiciones, las facturas debajo saben decir, si usted paga antes de tantos días, tantos pesos, o sea, algo menos. Si usted paga entre y entre, tantos otros. Las condiciones que nosotros pusimos, en definitiva, acá, que ahora ya no están, era que si pagaba antes de los 10 días, pagaba 800 pesos, si pagaba antes de los 20, eran 900. Por lo tanto, por eso, a tener muy en cuenta, fíjense, yo del 1 al 10, yo puse 10, ¿por qué? Porque dice antes de los 10, o sea que tendría que pagar hasta el día 9, hasta el día 9 es precio de contado, el día 10 ya es precio financiado. Entonces, en ese momento, ¿qué tengo que hacer? Devengar, ¿sí?, una partecita del componente financiero. Ese componente financiero que en definitiva eran 200 pesos, ¿sí? Y como teníamos los diferentes tramos, vimos que eran 100 y 100, ¿sí? Entonces, devengamos ese componente y al devengar ese componente, lo que hacemos es reflejar cómo se vería en nuestro patrimonio esa situación. Fíjense en que en el momento que yo compré, tenía proveedores por 1000, regularizado por 200 pesos, me quedaban 800 pesos como deuda, ¿sí? Cuando ocurrió el primer devengamiento, ¿qué ocurrió? Disminuyó el componente financiero a devengar. Por lo tanto, la deuda se incrementó. Si yo pago al día 11, que estoy en la condición intermedia, que es de pagar 900 pesos, ¿qué es lo que debo hacer? Pagar los 900 pesos, cancelar proveedores por ese precio total financiado y cancelar la parte del componente que nunca se va a devengar. ¿Por qué? Porque estoy cancelando la deuda. ¿Sí? Por eso es que cancelamos. Lo llevo a algo práctico, ¿sí? Que no me dan los espacios, pero componente financiero a devengar, ¿qué es lo que tenían ustedes? Primero lo tenían por 200, ¿sí? Situación inicial. Cuando se devengó, ¿sí? Hay parte que se fue. ¿Cuánto quedó? 100. Es por eso que yo estoy haciendo esto. ¿Para qué? Para que me quede en cero. ¿Por qué? Porque la deuda fue totalmente cancelada. Cuando ustedes vean doble línea, es porque la cuenta está saldada. ¿Sí? Eso lo tienen en el libro. ¿Bien? Esto es el 1 del 8. Esto es el 10 del 8. Y esto sería el 11 del 8. ¿Está? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Preguntas? ¿Está claro? Esto lo vieron en definitiva en el práctico. Y ahora a lo mejor pueden comprender algo más. ¿Sí o no? ¿Vamos? Bien. Lo otro que ustedes vieron son los impuestos recuperables. Vamos a sacar un poco algunos elementos porque se van a hacer pesados. Después van a venir las preguntas, pero... Cuando ustedes adquieren la factura, y vamos a decir de contado, que es más fácil de comprender, ustedes compran mercadería por 1000 y les cargan el IVA por el 21%. Entonces, ¿ustedes qué van a ver en la factura? La mercadería 1000, IVA 210, total 1210. ¿Cómo van a registrar eso ustedes? Mercadería, ¿sí? Si decimos que quien nos vende es un responsable inscripto y yo soy responsable inscripto, significa que para mí es un impuesto recuperable. Para mí es un impuesto recuperable. Por lo tanto, si para mí es un impuesto recuperable, no va a ser parte ¿de qué? Del costo. Por lo tanto, no forma parte del valor de incorporación. El precio de contado es 1000. ¿Sí? Caja. ¿Cuánto yo tengo que pagar? 1210. La diferencia, ¿sí? Vamos a usar una cuenta que le podemos llamar IVA, crédito fiscal o crédito fiscal IVA por 210 pesos. ¿Está claro? ¿Sí?
Esto se puede complejizar con qué, que ustedes ya lo vieron, que puede tener esa factura un componente financiero. ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad de eso? Y se lo traslado aquí. La complejidad está en poder comprender que el componente financiero tiene IVA. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que tener presente que los 800 pesos, que es el precio de contado, tiene IVA. Por el 21%, ¿cuánto me da? 800 por el 21%. $968. Perfecto, 968. Y tenemos que el componente tiene IVA. Eso me da, ¿cuánto? 42. No. 24,20. No, perdón. No, 242. no. 242. El anterior, 800 por el 21%, ¿cuánto es? 168. Perfecto. Bien. Me tiene que dar, en definitiva, los 210. No hay más. Bien, me llevo una, está perfecto. Bien. Lo que hay que comprender es que el 21% de 1000 está desglosado, que son los 800 por el 21%, que es el precio de contado, tiene su IVA. El precio de contado tiene su IVA. Y el componente financiero también tiene su IVA. La sumatoria, ¿qué me da? Son 1000 pesos, por el 21% son 210 pesos. En definitiva, esto es cómo se compone ese IVA. Por eso, si yo llegase a pagar de contado, no pago el componente, por lo tanto, tampoco voy a pagar el IVA del componente. Vamos a hacerlo fácil. Si yo pagase de contado, o sea, los 800 pesos, ¿sí? Vamos a tratar de ver. Bueno, ustedes vieron ahí cómo se registra el IVA, ¿no? Vamos a suponer que tiene componente. ¿Sí? No vamos a pagar de contado porque si no, no debiera aparecer el componente. Proveedores. ¿Cuánto le debo a proveedores? A proveedores le debo el precio del producto más el IVA, pero el precio total, financiado. Entonces acá vamos a tener que poner componente financiero negativo a devengar por 200. Cuando ustedes suman, fíjense, tienen 800 precio contado y tienen componente financiero por 200. Y tienen el IVA, pero ese IVA, ¿qué pasa? Son 168 de qué? Del precio de contado y 42 de la parte del componente. Así se desglosa. Si yo pago, vamos a seguir las mismas lógicas. Si yo pago el día 5 del 8, ¿cuánto pagaba yo el día 5 del 8? ¿800, 900 o 1000? 800, porque dijimos que hasta antes del 10º día pagaba el precio contado. Entonces, ¿qué ocurre? El 5 del 8, ¿qué es lo que yo hago? Yo pago. ¿Qué ocurre? Proveedores, ¿por cuánto se va a ir? Se tiene que ir por el total. Se va por total, porque yo lo tenía registrado por esto. Y si estoy cancelando, se va por todo. Ahora el tema es cuánto efectivamente yo pago. Caja. ¿Cuánto pago? Yo pago ¿cuánto? Precio de contado 800, más el IVA del precio de contado. ¿Cuánto era? 168.
O sea que de caja me van a salir 968 pesos. ¿Están de acuerdo? Bien. Si yo no hice uso de la condición de financiación, ¿el componente qué pasa? ¿Se devenga o se cancela? Se cancela. Claro, o sea que voy a registrar directamente componente financiero negativo a devengar, ¿por cuánto? Por 200. ¿Sí? Se canceló. Si el componente no se devengó, ¿corresponde que yo pague el IVA del componente? No. Por lo tanto, también, ¿qué va a pasar? Se va a cancelar. Entonces, ¿qué voy a poner? IVA, crédito fiscal, ¿por cuánto? Por 42 pesos. Se canceló. Se canceló. O sea que de IVA lo único que pagué, ¿cuánto fue? 168 pesos, que es el IVA que corresponde al precio de contado. Y eso es lo que se ve reflejado ahí. ¿Cuál es la particularidad? Que ustedes lo que efectivamente pagan al proveedor, lo ven en qué? En la disminución de cuenta del activo. No lo ven en la cuenta que están saldando. Porque en realidad la cuenta que ustedes tienen acá es un valor futuro. Y ustedes, como lo cancelaron antes, si realmente quieren saber cuánto dinero salió de su caja, tienen que ir a la cuenta caja. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la cuenta proveedores tenía un valor futuro, no un valor presente. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Vamos? ¿Van comprendiendo? ¿Mejor? ¿Les sirve? ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera ustedes han visto reflejado cómo se usa el componente financiero. ¿Ah? ¿Ustedes en el material de evoluciones de descuento lo tenían a eso? Bien. ¿Cuál es la particularidad? Recuerden, bonificación y devolución es un concepto económico. El descuento es un concepto financiero. Pero si ambos, ya sea descuentos, bonificaciones, se hacen en el mismo momento, no se registran y lo que hace es disminuir el precio del bien que me permite determinar el precio de contado. ¿Sí? Eso que dije yo al comienzo. Si era de 1000, me hace una bonificación de 100, me da 900, por lo tanto el precio de contado es 900. No se registran. Si me lo hicieran a una bonificación con posterioridad y dijimos que los motivos de la bonificación, ¿cuáles podían ser? Cantidad o por la relación comercial que tenía, ¿sí? Quien compra. ¿Por qué? Por ese mayorista, un distribuidor, lo que sea. ¿Está? Entonces, bonificación con posterioridad a la compra, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la registramos? Acá sí, muchas veces tenemos que tener en cuenta si usamos cuentas desdobladas o no. Si uso cuenta única, si devuelvo mercadería, ¿qué hace la mercadería? Disminuye. ¿Por qué? Porque si la mercadería está facturada por 1000, en vez de hacerme la bonificación en el momento, me la hacen después por 100, para que tenga valor de 900, ¿qué tengo que hacer? Hacerla disminuir. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener la cuenta mercadería. Yo no registro la compra, pero vamos a la compra inicial, 1000. Porque si la bonificación no está hecha en la factura, no tienen 900, tienen 1000. ¿Sí? La hacen con posterioridad, por 100. Cuando la hacen con posterioridad, la registran y ¿a cuánto les queda valorizada la mercadería? 900. ¿Sí o no? Bien.
Supongamos que yo había pagado de contado, que era la primera opción. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a usar la cuenta adelanto a proveedores. ¿Por cuánto? Por 100. ¿Esto qué es? Una bonificación, ¿sí? Por una compra de contado, ¿sí? ¿Qué cuenta es adelanto a proveedores? Elemental, patrimonial de activo, y la cuenta mercadería, elemental, patrimonial de activo. Si yo tuviera que decir qué tipo de variación es esta, ¿qué variación es? Permutativa. ¿Está? ¿Producto de qué? De una operación económica, porque yo había comprado. Y la compra es una operación económica, que el asiento fue mercadería caja, por 1000. Como la bonificación de 100 no me la hicieron en la factura, sino me la hicieron con posterioridad, la registro de esta manera. ¿Y por qué pongo adelanto a proveedores? Porque la política generalmente comercial no es devolver el dinero, sino que directamente, ¿qué queda? Un crédito para volver a comprar. ¿Está claro? Queda un saldo a favor y con esto va a comprar. ¿Estamos? Bien. Si esto en vez de ser una bonificación fuese un descuento, ¿sí? Esto es bonificación, vamos a suponer que es el mismo importe. Como dijimos que es algo financiero, no va a afectar el valor de ¿qué? De los bienes de cambio. Por lo tanto, vamos a reflejar el resultado financiero. ¿Está? Supongamos, no me devuelven el dinero tampoco, entonces, ¿qué vamos a poner? Como cuenta, adelanto a proveedores como una cuenta elemental patrimonial de activo. Pero, a diferencia, vamos a poner una cuenta elemental diferencial de ingreso, que le vamos a llamar descuentos obtenidos. Son dudas las quise. Bien. No va acá. Va en la cuenta. ¿Está? O sea, fíjense, esto siempre es con posterioridad a la compra, ¿no? Si me hacen una bonificación de una compra de contado, ¿qué registro? Adelanto a proveedores, mercadería. Acá está la diferencia entre uno y otro. Disminuye y esto es una variación permutativa. En cambio, si me hiciesen un descuento, no una bonificación, cambia, ¿sí? Es que una variación modificativa simple. ¿Por qué? Porque interviene una cuenta elemental diferencial de ingreso. Esto es igual, acá elemental patrimonial de activo. Fíjense que es completamente distinto. Aparece una cuenta que tiene impacto en el patrimonio neto. En el caso de la bonificación no tiene impacto en el patrimonio neto. Y es de ahí que decimos que una bonificación, ¿sí? Es una operación económica, o sea, está vinculada con la compra. Y en el caso del descuento decimos que es una operación financiera, ¿sí? La cual produce un impacto en el patrimonio neto a través de una cuenta de ingreso. ¿Sí? ¿Está claro? Acá está la diferencia. Después habría que ver si esto fuera financiado. ¿Sí? Si fuese financiado, fíjense en que va a tener esto, si ustedes lo miran, esto va a tener obviamente impacto ¿dónde? Porque si yo acá había usado proveedores, va a disminuir proveedores. Pero si esa cuenta tiene componente financiero, también va a afectar la parte proporcional. Si hay IVA, también va a afectar la parte proporcional. Y en el caso del descuento, también va a ocurrir lo mismo. O sea, que voy a tener que cancelar partecita del componente y partecita del IVA de ese componente que cancele. Eso lo van a ver un poquito más en práctico, porque si no, le estoy haciendo prácticos completos. ¿Está? Entonces, eso tiene impacto. ¿Está claro? En una financiada tiene impacto mucho más interesante.
Acá es muy simple y lo pueden ver y se dan cuenta. En la otra, esto va a ocurrir nada más que, ¿qué va a pasar? Que va a cambiar el valor de la mercadería, me va a cambiar el valor de la deuda. Si me cambio el valor de la deuda, me cambian todos los otros conceptos relacionados. Y en este caso también, porque me cambia el valor de la deuda. Estamos acá, ustedes lo que están viendo es un adelanto a proveedores, ¿sí? Pero si fuera financiado, podrían tener una cuenta que de proveedores. Entonces eso va a ser modificado. ¿Estamos? ¿Bien? Y el otro concepto que tienen es devolución. La devolución actúa igual que ¿quién? Que la bonificación. Igual. Es igual, chicos. ¿Por qué? Porque en ambos, en un caso me disminuye, ¿sí?, el valor o el valor de incorporación de la mercadería por disminuir el valor unitario. Y en el otro caso, en la devolución, me disminuye también mercadería, pero ¿por qué? No por una cuestión de valor, sino por una cuestión de cantidad. Si yo había comprado 10 y devuelvo 3, voy a tener 7, por lo tanto el valor global también va a disminuir. Pero es que la devolución es un concepto económico. Entonces, el asiento, por ejemplo, en el caso de una compra de contado, es exactamente igual. En el caso que use cuenta única. ¿Sí? En el caso de cuenta única es igual. Esto es igual, ya sea devolución o bonificación. Es igual. ¿Dónde cambia? Si es de doblado. Si es de doblado, no voy a usar la cuenta mercadería, sino que en el caso de bonificación, que voy a poner bonificación sobre compras. Y en el caso de devolución, voy a poner devoluciones sobre compras. Que ambas cuentas que mencioné son de movimientos también. ¿Sí? ¿Anotaron los que no? ¿Sí? ¿Van agendando? Bien. Perfecto. En el caso de el descuento, ¿sí?, como es un concepto financiero, no van a tener nunca una cuenta de movimiento. Directamente es lo que es. ¿Sí? Y el asiento es igual en compra de contado, con la excepción para el caso financiado, si existen ¿qué? Impuestos recuperables, componente financiero, que también hay que ir viendo cuál es el impacto en cada uno de ellos. Eso lo van a ver mejor en el práctico. ¿Estamos? Bien. Vamos a cambiar y vamos a ir a intangibles. ¿Sí? Perfecto. Vamos a intangibles, así lo vemos rápido, no es un tema tan largo, ni tampoco que nosotros... Bueno, el jueves, chicos, el jueves van a tener el último formulario y el recuperatorio, dado que generalmente el día 11 es el día del maestro, pero la universidad sabe tomarlo como también el día del profesor. Lo tendremos que estar viendo el martes anterior, o sea, el martes 9 de septiembre. El recuperatorio de los formularios en su conjunto. ¿Alguna pregunta? ¿Los chicos a distancia? No. No, profe. ¿No? Bien. Ahí están poniendo en el chat, profe. No sé si usted lo puede leer. No te escuché bien. Que una compañera preguntó en el chat Sí.
Sí, recuperar se recupera todo, puso. Sí, el que le fue a alguno mal, recupera todo. Gracias, profe. De nada. Vamos a tratar de ver. Sí, lo vemos. Sí. Bueno, en particular intangibles. Primero y principal, ya la característica y el nombre está dando una característica. Si están asociadas. Cuando nosotros hablamos de intangible, desde ya que estamos hablando de algo que no es corpóreo, o sea, no lo podemos tocar. Eso siempre ténganlo presente. Acá nuevamente, como hicimos para los otros rubros, he puesto el concepto de la Resolución Técnica 54, Normas Unificadas Argentinas, en donde podemos decir que los activos intangibles, dice distinto de la llave de negocio, lo saca y excluye la llave de negocio. Este concepto, pero el que nosotros y ustedes van a usar también las vamos a incluir. Está para nosotros en intangible, llave de negocios también está ahí. ¿Por qué? Porque esta normativa los aparte y lo pone en otro apartado. Pero en definitiva, la llave de negocio no deja de ser un intangible. ¿Está? Bien, son activos identificables. O sea, yo los tengo que identificar. ¿Está? Me tengo que dar cuenta. Tengo un papel, tengo un contrato o lo que sea, pero me doy cuenta y puedo demostrar que eso existe. Por eso es identificable. De carácter no monetario, ¿sí? Y sin sustancia física, está diciendo eso, que no es corpóreo, que no corresponde que sean tratando, aplicando otros requerimientos contenidos en esta resolución técnica o en otras normas. ¿Qué dicen? Y no entran en otro lado, tienen que ir acá porque no están, ni con los bienes de cambio, ni con los bienes de uso, ni con las disponibilidades, ¿está claro? Ni con las inversiones. ¿Está? Eso es lo que está diciendo. Y este rubro comprende. Y acá, en definitiva, lo que está dando son los ejemplos. Derecho de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias y similares, costos de desarrollo, anticipo por la adquisición y excepcionalmente por no cumplir los requisitos de la definición anterior, los costos de organización y preoperativo. Cuando dice costo de organización y preoperativos, ¿cuáles son? Son aquellos, en definitiva, que yo gasté ¿para qué? Por ejemplo, todos nosotros queremos constituir una sociedad anónima. Entonces necesitamos pagar un honorario, inscribir, sellado, certificaciones contables, necesitamos que alguien nos valide, tenemos que inscribir determinados bienes, en vez de estar a mi nombre, van a estar a nombre de la sociedad. Todos esos trámites, en definitiva, que yo voy acumulando, esos gastos, en vez de ser costos, ¿sí?, consumidos, los vamos a considerar costos consumidos. Y que se van a llamar ¿cómo? Se van a llamar justamente gastos de organización y preoperativo o gastos de organización. Y esa cuenta va a ser ¿qué? Elemental patrimonial en activo y representa ¿qué? Viene de cambio, viene de uso, intangibles. Intangibles. ¿Está? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que ustedes bien conocen, marcas. Ustedes conocen marcas, ¿o no? Marcas comerciales. El otro día nombraron a alguien que Coca-Cola es una marca. Pueden tener licencias, por ejemplo, que lo dan determinado organismo. Licencia de una radio, por ejemplo. Las radios tienen licencia. Hay alguien que las autoriza y le da una licencia por X cantidad de tiempo, lo que sea, tiene que reunir determinados requisitos, ¿no? Y eso tiene un valor. Concesiones, hablaron la otra vez de Piojo de la Escuela, hablamos, ¿sí? Son concesiones. El peaje es una concesión y me la dan por determinada cantidad de años. Entonces, esos bienes constituyen ¿qué? Intangibles, pero en realidad no los podemos tocar porque no tienen sustancia física, pero sí lo que tenemos es un contrato. Los que están en la ruta tienen un contrato. Hicieron la licitación y el Estado le dio un contrato y les dijo, tienen que hacer tal cosa, pueden recaudar, estas son las y estas son las condiciones y te la doy por tantos años.
y después vemos qué pasa. ¿Está? Eso en definitiva nos permite acreditar la existencia. Bien, entonces características. No son tangibles, número uno. Son invisibles e inmateriales, o sea, no son corpóreos, ustedes no lo pueden percibir. Ustedes ven un contrato, pero en definitiva el contrato representa derechos que no son el papel puramente. ¿Estamos? Bien. Normalmente no se transforman en otros bienes. No se transforman. Yo no puedo, la harina la transformo en pan. Al intangible, ¿en qué lo transformo? ¿Está? No lo puedo transformar en un banco, en una ventana, en un ladrillo. No. Más allá que me permite generar ingresos. Eso sí lo tenemos claro. Los otros también. Deben amortizarse solo aquellos a los que se le puede atribuir una vida probable. Muchas veces las marcas no tienen vida probable, ¿sí? Pero sí las patentes, porque las inscribimos, porque hacemos, el régimen es distinto y dice, miren, yo te doy esta patente, va a ser válida para vos durante 10 años. Entonces, las que tienen vida probable, ¿qué tienen? Se pueden o se deben amortizar. Fíjense en que acá habla de amortización y no de depreciación. Nosotros para bienes de uso usamos el concepto de depreciación y para los intangibles de amortización. ¿Bien? Por otro lado dice, su existencia depende de la posibilidad futura de generar ingresos. O sea, que ustedes van a tener un intangible siempre y cuando tenga posibilidad de generar ingresos. Si no, no tienen nada. No se le puede dar valor a algo que no genera nada. ¿Está claro? Bien. La vida útil es más o menos prolongada, o sea que tiene que superar el año en definitiva, y tiene una capacidad de servicio que no se agota ni se consume como su primer empleo, sino a largo plazo. ¿Tá? O sea, yo tengo la concesión del peaje de la ruta tal por 10 años. Pasó un auto y no se consumió. Pasen todos los que pasen. Puede pasar uno, pueden pasar 1 millón, pueden pasar 10 millones. Lo importante es el tiempo. Por eso había rutas que ustedes van a ver que a nadie se la van a dar. Nadie quiere tener la concesión para hacer mantenimiento, si no pasa nadie. Por eso, si ustedes miran, ¿cuáles son las rutas que están concesionadas? Las más transitadas. Porque yo no ofrezco un peso por algo que no me va a generar ingreso. Si esa es la idea, en definitiva es que tiene que tener capacidad de generar ingreso, ¿sí? Y además por un tiempo importante, ¿bien? Y que generen un servicio. Bien, ahí tienen clasificaciones. Pueden ser identificables o no identificables. Los identificables también, porque lo podemos identificar generalmente por un contrato, patente, derecho de autor, investigación y desarrollo. Acá, en general, desarrollo es lo que define la norma. Investigación y desarrollo es lo que van a ver ustedes en los libros, porque la norma acota y dice, mientras que sea investigación es un gasto, después vemos, porque esa investigación puede terminar en la nada o en realidad puede terminar en un producto. Y lo que está diciendo es que cuando termine en algo, ahí sí lo vamos a activar. Y habla de los no identificables como el valor llave, costos de organización, porque genéricamente no tienen un contrato. Ustedes vieron que yo les hablé de los gastos de organización y que dije que eran la suma de varias cosas. Eran gastitos de acá y de allá, pero no había un contrato. Sí hay un contrato de la constitución de la SA, pero es la SA. No me está justificando el derecho de, ¿está? Entonces ahí establece una diferencia. Y el valor llave, si surge, es autogenerado, tampoco, porque eso surge con el tiempo nada más. A ver, a ustedes les da lo mismo y ustedes piensen, comprar un kiosco a lo mejor que recién inaugura o uno que ustedes saben, el famoso, voy a nombrar uno y ni sé si conservo el nombre, el 81 enfrente de la plaza. Y supongamos que materialmente, físicamente, tiene todo lo mismo. Tiene la misma golosina, las mismas bebidas. Ustedes, a ver, ¿quién va a pedir más en cuanto a valor? Si lo quiere vender. El de la plaza. Está más allá de la ubicación. Saquemos la ubicación. Supongamos que está en el mismo barrio, pero hay uno que tiene
muchos años de trayectoria y otro que no lo tiene. Evidentemente, lo va a pedir el que tiene mayor años de trayectoria. ¿Por qué? Porque tiene ese valor agregado que su clientela, el que lo conocen, que sabe el horario, todo eso en definitiva es el valor llave que generalmente es autogeneración, que en realidad nosotros dentro no lo tenemos computado. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el valor, porque no hubo gastos que sean identificables, sino que es algo. Muchas veces sí después lo pagamos. Si yo compro ese kiosco, sí lo pago. Y a lo mejor ahí sí lo puedo diferenciar. Y en ese caso, ese valor llave, en principio no sería amortizable, porque en realidad, qué sé yo al kiosco lo voy a tener, vaya a saber. Es de ahí que, según si tenemos vida límite o no, van a ser amortizables o no. El que tiene vida límite es el amortizable, el que no tiene, o sea, vida ilimitada, no es amortizable. Y luego tenemos otra característica que es según su transferibilidad. Si lo puedo transferir solo o tiene que irse toda la empresa. Entonces, ¿qué hablamos? De aquellos que son transferibles en forma separada y que no son transferibles, sino mediante la venta de toda la organización. O sea, el valor llave de la organización, la única manera de venderlo es que venda toda la empresa. Se va con el kiosco. Ahora, si es, por ejemplo, una patente, yo lo puedo vender a la patente. O puedo vender la marca. Por ejemplo, voy a una marca que fue conocida y que ahora ha vuelto hace unos años a la empresa original, Mantecol. ¿Sí? Mantecol era, creo, supongamos, voy a decir cualquier cosa porque no me acuerdo. Era de Georg Galo, luego la tuvo y la había comprado Arcor, y luego, digamos, Georg Galo nuevamente se la compró Arcor. ¿Está? Y eso fue una marca, y se pudo transferir individualmente, pero hay otros, ¿sí?, que no son identificables, entonces no se los puede transferir mediante un acto único y el bien único. ¿Sí? Bien, entonces ahí tienen los componentes, que ya lo hemos visto en los detalles. Llave de negocio, dijimos que en definitiva es no identificable, no lo vamos a amortizar, y la única manera de transferirlo, ¿cómo es? Vendiendo toda la empresa. Las patentes de invención no, se pueden vender y son identificables. Las concesiones también son identificables, los derechos de autor y la investigación y desarrollo también es posible. ¿Sí? Bien. El tratamiento contable, vamos a lo más fácil. ¿Cuál es el valor de incorporación? Igual que en todos los bienes, nada más que son bienes particulares. ¿Cuál va a ser? Al precio contado del bien más todos los gastos necesarios para que esté en condiciones de cumplir su fin, su objetivo. Si es, por ejemplo, derecho de autor, supongamos que yo adquiero, ¿sí?, o un derecho de edición, por ejemplo, derecho de edición. Puede ser un derecho de edición para editar 10.000 libros tal. ¿Qué libro? A ver, algunos en particular que a ustedes les guste. ¿Qué podría ser? Cualquiera, no sé. ¿Algunos libros leyeron? ¿Algo? Bueno, supongamos. Le pedimos a Héctor Ostengo el derecho de edición de la última versión que tenga. Fíjense, creo que la última edición es 2017, el que está en la biblioteca, a lo mejor hay otra. Entonces nosotros, ¿qué hace? Y lo más probable que la editorial Bullati, ¿qué hace? En realidad le compra el derecho de edición o le dice, vamos a hacer una cosa, yo te lo edito, lo vendemos toda la historia y vamos. ¿Me entiendes? Entonces, él me firma un documento y nos ponemos de acuerdo. Él está transfiriendo y me dice, mira, yo te lo doy a vos, pero para emitir 10.000 ejemplares. No más de eso. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hace? Bullati emite 10.000 ejemplares y dice, mira, yo te doy o te lo pago un dinero en el momento o por cada libro que edite y venda, te pago un X porcentaje. Puede ser de cualquier manera. De todas maneras, ¿cómo lo voy a amortizar a eso? Lo voy a amortizar considerando que a mí me permite editar ¿cuánto? 10.000 libros. Entonces,
cuando yo el primer año edité 1.000, ¿por cuánto voy a amortizar eso que le pagué a Ostengo? Por 1.000. Entonces ahí, en función de lo que vimos, los bienes de uso, ¿qué estaría considerando? La capacidad productiva. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a decir que le pagamos 10 millones de pesos. 10 millones de pesos dividido 10.000 me da en definitiva que por cada libro, ¿sí?, la amortización son 1.000 pesos. En mi edité, ¿sí?, 1.000, ¿qué hago? Amortizo 1.000 por 1.000, 1.000.000 ese año. ¿Está claro? ¿Y cuál es el valor que yo tomé acá? El precio que me costó el bien. Lo que le di a Ostengo y algún otro gasto que sea necesario, porque a lo mejor lo tuve que inscribir en tal lugar, en los que regulan derecho de autor, tuve que inscribir ese contrato, todos esos trámites también van a formar parte de ese intangible, porque todavía no puedo editar. Cuando pueda editar y vender, recién ahí, sí, digo, bueno, hasta acá imputé todo como valor de incorporación. A partir de acá, que ya lo puedo hacer, ¿sí?, son gastos propios de la actividad, no del valor del intangible. ¿Está claro? Ya terminamos, chicos, no sea un problema que corto. Incorporación. Fíjense en que cuando hablo de incorporación, ahí vamos a lo que vimos recién. Yo ya les hablé. Fíjense en que están aquellos por adquisición directa, es el ejemplo que hablamos recién, derechos de edición. Yo se lo compro a alguien, firmamos un contrato y lo que yo estoy haciendo es adquiriendo ¿qué? Una sola cosa. Hay otros tipos que puede ser por generación en la misma empresa y en ese caso, fíjense en que dice, el valor de origen o de incorporación está determinado por el sacrificio económico necesario para generar el activo intangible. Y hasta que el mismo esté en condiciones de cumplir el destino. Entonces, debiendo considerarse, por ejemplo, acá en particular habla de qué, no de un valor llave, sino habla, por ejemplo, yo hago una investigación y desarrollo, supónganse, vacuna del COVID, en su momento. Todos esos procesos, todos esos gastos que yo hice, en definitiva, van a conformar después ¿qué? La patente. Y eso fue autogeneración. ¿Por qué? En la Argentina no ocurre tanto, pero en los países desarrollados, ¿qué existen? Existen empresas que se dedican puramente a investigar y desarrollar nuevos productos. Esa es su actividad, más allá que tengan una rama. Uno de esos, obviamente, y en la Argentina están, son los laboratorios. Hacen investigación y desarrollo ¿para qué? Para sacar una nueva vacuna. Todo eso puede que yo luego siga produciendo vacuna o directamente, ¿qué hago? Hago toda la investigación y desarrollo, me lo aprueba en la Argentina, por ejemplo, en la ANMAT, que es quien regula todas las cuestiones alimenticias y de medicamentos. Cuando me lo aprueban, ¿qué hago? Yo, en definitiva, tengo la patente. ¿Qué puedo hacer? Vender la patente. Y no precisamente puedo yo hacer, digamos, la producción. Pero ¿qué ocurre en ese caso? Ahí cambia la actividad. Porque si yo me dedico a eso, ¿qué pasa a ser el intangible para esta empresa? ¿Un bien de cambio o un intangible? Un bien de cambio. O sea, fíjense, hasta podemos producir bienes de cambio. Esto es intangible. ¿Está claro? Bien. Pero en lo que nosotros estamos hablando es puramente de lo intangible. No estamos hablando que yo me dedico a hacer eso, sino que yo lo hago para después seguir produciendo la vacuna. Entonces, si yo hago eso, en definitiva, esa patente, yo la voy a amortizar en función a qué, al periodo legal que me den, lo que sea. Pero fíjense que ese desarrollo, y ahí lo tienen en detalle, es como un proceso industrial. ¿Cómo va a estar formado el costo? ¿Por qué? Por los sueldos que tuve que pagar, los insumos que tuve que gastar, la maquinaria o los equipos de laboratorio que uso, que los tengo que amortizar. Todo eso pasa a formar parte del valor de incorporación del activo intangible. ¿Está claro eso? Eso es como hablar de una empresa productiva. Y acá está el tema de la amortización. ¿Sí? No todos se amortizan. Tengan claro eso. No todos se amortizan.
Los que se amortizan son los que tienen la vida limitada y que tengan un valor económico. ¿Por qué? Porque el valor llave, yo puedo decir que tiene un valor económico, pero no sé cuál es, ni tampoco tiene una vida limitada. ¿Sí? Bien, como siempre, lean esa partecita que les va a hacer bien. Ya hemos ido captando cuáles son las técnicas que ustedes usan. He visto que los alumnos presenciales les es muy importante subrayar y tomar notas. Así que bueno, vamos a tratar de seguir fortaleciendo eso. Por lo menos esas fueron sus respuestas. Los chicos que están en presencial es distinto, a distancia. Cambia totalmente. ¿Sí? Para ellos no es tan fácil lo que ustedes pueden hacer. Y vieran, es muy llamativo cómo se nota eso. La técnica es distinta a ustedes, bien diferenciada. Así que bueno, mañana vamos a ver, ¿sí? Inversiones, ¿sí? Y vamos a tratar también de ver algo de servicio. Todo lo que veamos mañana y lo que vimos hoy entra en el formulario de seguimiento. Y el formulario de seguimiento recuperatorio, recuerden, para la otra semana, lo más probable es que sea el día martes. Yo me confundo porque el año pasado damos clase el miércoles. Martes. ¿Está alguna pregunta? Es el recuperatorio de todos los formularios. Así que traten el que viene aprobando, este último a aprobarlo, ya se sacó la cuestión teórica del parcial. Rendís todo. ¿Qué andes bien? Profe, ¿se sabe el horario? Sí, vamos. ¿Recuperatorio? El horario va a ser 20 minutos antes de cerrar la clase. Igual. En eso no cambia. Ok, muchísimas gracias, profe. Nada, que andes bien. Y los contenidos sí, lo que pasa es que va a ser más acotado, te puede tocar alguna pregunta. O sea, ¿cómo te lo anotó? Y sí, pero eso es para nuestro control. Yo siempre les recomiendo que rindan todos a los efectos de que de saber más o menos la pregunta. ¿Me entendés? ¿Por qué? Y lee, y aparte para que vayas estudiando, porque después te va a llegar el recuperatorio y vas a tener que estudiar más y así, sin embargo, llevas una regularidad de estudio que te permite potenciar un poquito la posibilidad de aprobación. Y además, otra cosa, algunas preguntas van las mismas que tenías en ese formulario. Sí, o sea, ya el que me ha preguntado yo le recomiendo eso. Y además para que vos hagas la continuidad, que no se te caiga ahí, a lo mejor viniste bien leyendo la materia y de pronto la se cae y después te arrastra siempre. Unidad 4. O sea, esto sigue siendo unidad 4 hasta lo que veamos mañana, ¿sí? Porque no tenemos otro contenido. Y ya la otra semana vamos a tratar de completar todo para que el día lunes rindan, digamos, unidad 1 a unidad 4, digamos, práctico o teórico práctico. Nada, te respeto la anterior. Sí, puede que sí, pero bueno. Si vos lo ves, hacelo. Si no, no lo hagas. ¿Cómo le va? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo quieras hacer solo o qué? No hay problema. No llega. Bien, espera, es así. Todo el mundo tiene que entregar el producto final de Regisoft. Entonces ahí lo vamos a ver. Aquel que no haya llegado al promedio de 7 para poder promocionar, van a entregar el trabajo, pero además lo van a tener que exponer con nosotros. Y ahí vamos a ver si ustedes están en condiciones de promocionar o no. ¿Te das cuenta?
O sea, todo el mundo tiene que entregar el producto final. Exacto. Ah, sí. Sí, o él mismo lo entrega a cada uno. O sea, ¿yo qué le voy a pedir? Vos o Juan y Pedro lo hicieron juntos, vos me lo mandás, vos me lo mandás. ¿Ah? Porque yo después tomo persona por persona. Entonces digo, no entregó. ¿Quién está en condiciones de que pueda ir para promoción? Juancito, podés. ¿Por qué? Porque vos vas a tener que tener rendido los 3 parciales y aprobados. ¿Sí? Y después hay que ver, porque si vos tenés, primero y principal, tenés que estar bastante cerca para lograr un promedio 7. Porque si vos me sacaste, digamos, tenés 5 de promedio, y lo que pasa es que yo te lo voy a sumar como, en definitiva, como una cuarta nota. Y te lo voy a promediar de nuevo. Y siempre también que ahí yo voy a ser un poco más exigente porque es como aprobar la materia, tenés que dominar un poco la materia. Sobre todo porque, bueno, esa parte sería la última unidad, porque el sistema lo que te permite hacer es sacar los estados contables. Y los estados contables es la última unidad, que son los que ustedes dicen, la unidad de ajuste y presentación. Yo les dije que era la tercera etapa. La tercera etapa es salida de la información, ¿tá? Pero esa salida de la información tenía subetapas. Y una decíamos que era la de reelaboración, ¿sí? De la información, y la otra la comunicación. ¿Y esa reelaboración qué implicaba? Implicaba, de nuevo, controlar, revisar, hacer ajustes, todo. Y después está la comunicación, que es la presentación de los estados contables. Y eso que yo te hablé, todo que te hablé, es en definitiva el cierre del sistema y es un poco el tercer parcial. Y es ¿cómo te diría? El objetivo de la contabilidad. Obtener información ¿para qué? Para la toma de decisiones y el control. Y eso lo tenemos claro. Justamente ¿para qué? Para que ustedes, aprendiendo contabilidad, puedan llegar a ese objetivo. Espectacular. Che, que anden bien. Hasta luego, chicos. ¿Alguien que esté presente por allí? ¿Alguna duda?